Vamos a platicar esta mañana aquí en el estudio de Excelsior Televisión con el doctor Víctor Hugo Espíndola. Él es jefe responsable de análisis del Servicio Sismológico Nacional. Nos acompaña para platicar la parte científica, la parte física de un temblor y sus consecuencias, como lo que hemos vivido en los sismos, tanto del 19 de septiembre del 85 como del 19 de septiembre de 2017. ¿Cómo está, don Víctor Hugo? Qué gusto saludarle. El gusto es mío. Bienvenido. Y, a ver, yo tengo varias preguntas de carácter, digamos, operativo. Cuando empieza a temblar en cualquier parte de nuestras costas o en territorio, o sea, porque hay temblores que ocurren en las profundidades del mar y hay temblores que pueden ocurrir en las profundidades de la tierra, ¿verdad? Así es. ¿Qué pasa cuando empieza a registrarse un movimiento inusual? Bueno, nada más aclarar que aunque el epicentro se reporte y nosotros veamos el mapa y veamos que queda en el mar, en realidad esto ocurre a kilómetros de profundidad. Claro. Entonces, mientras el epicentro lo podemos ver en región, en la superficie del mar, en realidad a profundidad vemos que es una falla. Terrestres. Es correcto, es la placa, principalmente la placa de Cocos. ¿Esa dónde está? Es la placa, en los límites, es toda la costa del Pacífico, fuera de la costa del Pacífico mexicana, esta famosísima placa de Cocos. Y abarca todos los estados costeros del país. Todos los abarcos, ese límite oriental de la placa de Cocos abarca desde Jalisco, Colima, propiamente las Islas Marías, Nayarit, hasta el sur, toda esa región. Ajá. Ese es el límite superior. Correcto. Hasta la parte de Centroamérica. Correcto. Ahí está la placa de Cocos. O sea, baja todavía Guerrero, el Istmo de Tehuantepec, sí, se va a la faja centroamericana, ¿no? A Centroamérica, exactamente, sin ser una de las placas más grandes, sin embargo, pues es la que con la que convivimos, ¿verdad? Correcto. Y esa es la que genera movimiento. Esa es la que se está moviendo en relación con la placa norteamericana, que es donde estamos asentados, correcto, donde está toda la República Mexicana, son las que llevan principalmente ese movimiento. ¿Nunca vamos a ver un sismo en costas del Golfo? De hecho, sí, del Golfo de México, de hecho se tienen registrados, claro que sí se registran. ¿Hay ahí otras placas? Hay ahí otros fenómenos, no tanto de subducción, sino hay otros fenómenos. Subducción es lo que dice que las placas se va para abajo. Se meten. Se mete, exactamente. Pero hay otros fenómenos en cuanto a su naturaleza, su origen del Golfo de México, porque aún esa parte se formó precisamente por ese movimiento, ya originado a profundidad grandes domos salinos que son luego los que se fracturan. ¿De cuántos kilómetros estamos hablando? Estamos hablando de aproximadamente 10, 20 kilómetros de profundidad, muy cerca del límite costero en el Golfo de México. También se registran ahí sismos. Pero es más claro, esporádico. Más esporádico y el peligro sísmico que presentan para la mayoría de la población pues es mínimo. Claro, es menor. Bueno, ¿qué pasa cuando empieza a haber un movimiento inusual de estas placas en la zona del Pacífico? ¿Ustedes tienen sensores, tienen equipo? Sí, generalmente toda esa sismicidad es la que más preocupa, ¿no? Estamos más acostumbrados al sismo del 85, de 1957, que también fue un sismo tremendo. Sí. No solamente tiró el ángel, ¿verdad? Sino que hubo grandes daños en la ciudad. Todos esos se originaron en esta costa. Entonces, se va creando fricción, se acumula energía y instantáneamente se libera. Entonces, cuando esto ocurre en los registradores sísmicos, nosotros tenemos gran cantidad de registradores sísmicos, a lo mejor no los suficientes, pero sí por lo menos para determinar una región epicentral inmediatamente. Vemos siempre que hay un temblor, una fotografía que se vuelve típica de un aparato que tiene como unas hojas abajo y que se empieza a mover una aguja y empieza a marcar unas líneas. ¿Ese es el sismógrafo? Ese son un sismógrafo ya antiguo ahora. ¿Y ahora cómo son? En los inicios eran puramente mecánicos y eran hechos a base de palancas, ¿verdad? Correcto. Amplificaban la señal 100, 200, 2000 veces, ya era mucho. Ahora los sismómetros actuales son
electrónicos completamente. ¿Y de esos Son tenemos en sí, la UNAM? Sí, claro, tenemos en la UNAM acelerómetros también completamente electrónicos, y toda la información que captamos aquí en el servicio sismológico es digital. Ya no son aquellos tambores Sí, a me los que acuerdo. estábamos acostumbrados. Pero es que siempre sacan la misma foto, ¿no? Cuando creo tiembla, gráficamente nos ponen ese aparato para ejemplificar que hubo un sismo, ¿no? Aunque se llegan a manejar todavía, pero es nada más para visualizarlo. Claro. Actualmente en el servicio pues tenemos una pantalla con todas las señales que queremos ver, en donde se grafican. ¿Qué características han encontrado de lo que pasó en el 85 a diferencia de lo que pasó hace 2 años, doctor Espíndola? Bueno, mire, primeramente, el sismo de 1985, recordemos que fue de 8.1, aproximadamente 30 veces más energía liberada que tuvimos en 2017, pero también a una distancia mayor, a más de 350 kilómetros aproximadamente, y el 2017 a 120 kilómetros. Pero cerca. Pues muy cerca. Eso fue realmente lo que causó más daños, la cercanía con la Ciudad de México y las frecuencias de las ondas. Sí, recordemos que todo son movimiento ondulatorio. Claro. Todo eso tiene una frecuencia. Entonces los daños fueron diferenciados por las frecuencias que generó cada uno de esos sismos. Claro. ¿Sí? El sismo del 85 fue muy desastroso por las ondas que se les llaman superficiales. Se crearon como las olas del mar, olas, pero en tierra. Completamente. Sí, Eso anudado con el tipo de suelo y subsuelo que tenemos en la Ciudad de México, que se formaron ahí resonancias, pues fueron los que causaron mayor desastre. Una última pregunta. Si bien dicen que un sismo no se puede prever, no, o sea, no se puede prever, no avisan, Pero, ¿verdad? sí. Sí es cíclico. Hay gente que cree que es cíclico esto. O sea, ¿se va repitiendo un patrón cada cierto tiempo? Se va repitiendo un patrón, en efecto, pero esos periodos que se les llama de retorno o de recurrencia no son exactamente cada determinado tiempo. Si tuviéramos nosotros un historial muy antiguo en un catálogo, podríamos sacar un trabajo estadístico más preciso. Sin embargo, nuestros catálogos sísmicos pues son muy recientes, ¿verdad? Ya cuando digo catálogos sísmicos son instrumentales. Entonces, sí se piensa que son regiones en donde se va a volver a suscitar un sismo, como en la región de Petatlán, donde ya van varias veces que se van generando. Entonces, también en la brecha de Guerrero, por ejemplo, se dice que puede ocurrir estudios que un sismo importante, porque en esa región ya tienen más de 100 años que no ocurre. Sin embargo, pues la naturaleza no se conoce. Estamos hablando de muchos kilómetros, a veces cientos, bajo la superficie. Pues doctor, le agradezco mucho. Podríamos seguir platicando todo el programa. Hay otras cosas que informar, pero yo quiero hacer un reconocimiento al trabajo que hace el Servicio Sismológico Nacional, que siempre nos tiene a punto la información. Es una información muy valiosa y sobre todo en combinación con otras instancias, doctor, podemos establecer este centro de alerta sísmica que nos ayuda a tomar previsiones con tiempo para poder salvar la vida, ¿no? Es correcto, la parte técnica y la parte operacional de todo eso. Le agradezco mucho, doctor. A ustedes muy amable Muchas por su gracias. atención que siempre tenemos con Gracias, ustedes. el doctor Víctor Hugo Espíndola, que es el jefe responsable de análisis del Servicio Sismológico Nacional. Vamos a la